Muchísimas gracias a los compañeros que están aquí presentes en esta comunidad, en este espacio tan especial. Y bueno, un agradecimiento especial a nuestro querido Fermincho por la interpelación en esta sesión, por traernos, por conjuntarnos y por digamos, llevarnos al límite de estar aquí con ustedes y bueno, pues vamos. 1525, 15 de mayo. Thomas Munzer se levantaba contra los dioses de este mundo, contra los poderes fácticos, contra la nobleza, contra el clero, contra todo aquel que condenaba al ser humano a ser un ser sojuzgado, humillado y despreciable, como en algún momento dijo nuestro querido Karl Marx. Ese sojuzgamiento se dice de muchas maneras y ese sojuzgamiento ha sido parte de la historia de la humanidad y es frente a ese sojuzgamiento que se levantan todas las rebeliones, todas las revoluciones y todas las luchas de todos los tiempos. El día de hoy estamos volviendo a pasar en el corazón, como decía Diego, en esta fecha tan especial. Y yo quisiera recordar a grandes maestros el día de hoy. Franz Hinkelamert, nuestro querido Franz Hinkelamert, hoy ancestro, recordando él a su vez a Walter Benjamin, decía: ni los muertos estarán a salvo si el enemigo vence. Y más aún, por ello venimos no a recordar en el sentido de homenajear a Thomas Munzer, sino que venimos a resucitarlo. Venimos a resucitar a las víctimas para poder luchar con ellos, para contar con ellos en nuestras luchas actuales, porque los necesitamos. Y hoy venimos a resucitarlos. Venimos también con un mensaje no nuevo, un mensaje antiguo, pero es un mensaje presente y de todos los tiempos, de todos los ahoras, esos ahoras en los cuales fueron entregadas todas las grandes revelaciones, porque la revelación es justamente un mensaje para el tiempo ahora, y es un tiempo que resuena por siempre. Así que, aunque este mensaje se ha pronunciado muchas veces sobre la tierra, podremos escucharlo si realmente aguzamos el oído y somos capaces de emparejar nuestra voz con la voz de todos los profetas que vinieron antes de nosotros y que hablaron con una sabiduría que no es de este mundo. Y por supuesto que no es de este mundo moderno. Y ahora nos toca a nosotros criticar a los dioses falsos de este tiempo. El ser humano ha sido creado con los nombres de Alá por dentro, con los nombres de Hashem por dentro, con los nombres del Eterno, de la Pachamama, y se ha dicho de muchas maneras, y todos esos nombres resuenan al interior nuestro. Y es eso lo que venimos a recordar, que si Thomas Munzer se levantó justamente de la opresión, diciendo y repitiendo y recordando que el ser humano es íntegro delante de Hashem, delante de Alá, delante del Eterno, delante de Dios, tenemos que elevarlo a ese nivel. Thomas Munzer, por medio de la Biblia, enfrentó a este cristianismo feudal de su época. Y a nosotros nos toca ahora hacernos de esa crítica con los dioses terrestres de este momento, que son hoy mucho más encubiertos, que se dicen incluso no como dioses, porque en este tiempo
justamente es el tiempo de la profanación. Todo está profanado, el ser humano está profanado, el nombre de Dios, ¿no? Se lo ha intentado profanar, pero justamente queremos recordar que el milagro consiste en que lo sagrado sigue brillando al interior nuestro, al interior de toda la creación, y que esa sacralidad seguirá brillando. Y yo quiero recordar ahora sí, como una revelación. Y es un pasaje que a mí me ha impactado mucho y que quiero compartirlo con ustedes el día de hoy. Hay una parte en la Torá cuando se cuenta que Moisés escucha un grito, que es el grito de una víctima. Así empieza el profeta a despertar a su mensaje. Con ese grito, escuchando a una víctima que no se reconcilia con la negación, que no se reconcilia con la opresión, que justamente en ese dolor grita en rebeldía. Y Moisés escuchó ese grito y atendiendo ese grito terminó por enfrentar al agresor y eso detonó en la muerte del agresor. Y se dice que él sale de Egipto. Esa víctima era un hebreo oprimido por Egipto y sale al desierto. Y después de mucho andar, se continúa la historia precisamente cuando él, subiendo a una montaña, presencia un milagro, que es una zarza ardiente. Una zarza ardiente es una contradicción. Una contradicción porque la madera se quema, pero en este caso la madera no se quema, sino que está ardiendo y la madera está íntegra. Eso es un milagro. Y la voz le pronuncia su nombre y le dice, descálzate porque estás en un lugar santo. Y yo siempre me preguntaba cuál era la relación entre una historia y la otra. Y un día entendí que eran la misma historia, que el esclavo que grita es precisamente un milagro, es una zarza ardiente. El esclavo grita porque su humanidad, su ser sagrado, todos los nombres de Alá, de Hashem, del Eterno, de Dios que brillan al interior de ese esclavo, no se reconcilian con ese lugar de opresión, sino que se rebelan y por eso que se rebelan se grita. La humanidad no se puede negar en absoluto, sino que siempre termina por irradiarse esa luz y por detonar la rebeldía y por detonar la revolución. Y por eso dicen nuestros hermanos musulmanes que la victoria está asegurada, que no hay manera de que podamos perder la lucha de la humanidad, la lucha de la vida, la lucha de las víctimas, la lucha de los débiles, porque esa es la lucha de Alá, porque Alá está del lado nuestro y si estamos del lado correcto de la historia, del lado verdadero, quizá no veamos, pero vendremos y así como Thomas Munzer, resucitaremos. Y así como todos los profetas que han hablado antes de nosotros, nos iremos reuniendo en otro tiempo, en un tiempo ahora, y al final venceremos. Muchísimas gracias. Yo lo que quería traer eh, es una reflexión que compartió Juan José Bautista y que no quería dejar de lado, porque Juan José Bautista fue uno que también siguió la pista de Thomas Müntzer y él decía que la lucha de Thomas Müntzer enmarca precisamente una lucha del campo con la ciudad.
de la comunidad contra la sociedad. El campo aquí, ¿no? Y específicamente el ser humano del campo, el campesino, que trabaja directamente con la tierra y que por ello desarrolla una comprensión mística de la realidad. Y decía Juan José, porque vive todos los años el misterio contenido en el milagro que se produce cuando se siembra y se cosecha. Este campesino, ¿no? Que tiene un modo de vida espiritualmente conectado, conectado con la tierra, conectado con la vida, conectado con la realidad en un sentido muy profundo que no tiene que ver solamente con la razón, sino precisamente con ese milagro que acontece cada día y que es cotidiano. Y esta lucha del campo, ¿no? Se confronta con la ciudad que ha perdido la naturaleza y por tanto que ha perdido este misterio de la vida, que ha perdido la mística en la naturaleza y que más bien se autocomprende como una conciencia individual, moderna, y esa conciencia individual y moderna ocupa justamente el lugar del espacio de lo sagrado. Pero aquí lo sagrado se empieza a desarrollar justamente como un fetiche. Entonces, la ciudad que emprende digamos, este avasallamiento contra la vida del campo, que además se va contra la comunidad para destruirla, y que en esa destrucción del campo, en esa destrucción de la comunidad, también conlleva una pauperización del ser humano, porque ahora tenemos un ser humano que ya no está en comunidad, que ya no está en la solidaridad de los hermanos, que se quedó sin tierra, que se quedó huérfano, ¿no? Y decía Marx de un modo muy sarcástico, ese es el individuo libre. O sea, libre porque no tiene más comunidad, libre porque no tiene más tierra, pero en realidad es justamente pobreza, ¿no? Pobreza absoluta. Pero también, decía Juan José Bautista, es pobreza en el sentido de vaciamiento, porque pierde el contacto con la realidad. Pierde el contacto con sus hermanos, pierde el contacto con la madre, ¿no? Se queda huérfano. Y decía Juan José, pero no hay que confundir la propiedad privada con la propiedad del singular. La propiedad del singular tiene que ver con esas cosas digamos, de la vida más inmediata, pero aquí lo importante es que justo la modernidad que crea la propiedad privada es propiedad privada porque priva al pueblo de lo que le pertenece. Priva al pueblo del agua, priva al pueblo de la tierra, de los bosques, o sea, priva al pueblo de la posibilidad de la reproducción de la vida. Y todo aquello que tiene que ver con la reproducción de la vida no puede ser privado. Nuestros pueblos originarios lo planteaban en un sentido inverso. Y más bien no hablaban de propiedad, sino hablaban de ser hijo, no como señor de la tierra, sino como hijos de la tierra. No es que la tierra nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la tierra. Y en esa relación de sujeto-sujeto con la naturaleza, esa relación originaria en donde la naturaleza es madre y que es una relación además común a todos los pueblos originarios sobre la tierra, porque madre tierra se dijo de muchas maneras, se dijo como terra mater, como Pachamama, y digamos, hay sus equivalentes en las distintas lenguas y culturas. Eso se fue olvidando y con eso se fue olvidando también que la tierra no estaba delante de nosotros, sino que estaba dentro de nosotros, que el ser humano, ¿no? Viene de humus, viene de tierra, viene de que somos tierra.
Y en eso Enrique Dussel siempre nos hacía la insistencia de que la razón humana es una astucia de la vida. O sea, es una astucia, podríamos decir, de la vida que quiere vivir y que creó la razón para hacerla posible. Creó la razón como una mediación para hacernos cargo de la vida. Y ese es el lugar que nos corresponde. En el mundo del Islam, ¿no? Se habla del califa como el servidor. Es decir, no es el rey que reina, sino que es el responsable, el que se pone por debajo. Y es también el mandar obedeciendo de nuestros pueblos originarios. Así que todas las cosas son comunes, ¿no? Como nos decía Fermincho, digamos, tiene su otro lado de nada nos pertenece y más bien somos nosotros quienes pertenecemos a la tierra. Es otra manera de decirlo, pero al final son dos maneras que se encuentran y que se encuentran en un punto. Y que es lo que yo quiero como poner sobre todo como el punto central, creo yo, del mensaje que hemos estado tocando cada uno de nosotros, que es el tema de la comunidad. Es decir, que estamos llamados a ser comunidad, a entendernos y a poner en común, ¿no? Este mensaje, a poner en común lo humano, la tierra, aquello que nos hermana. Y este es un tiempo para poder conjuntarnos, para poder encontrarnos en ese punto. Así que el volver a comprender la naturaleza como sagrada también nos lleva a comprender al ser humano también como sagrado, a comprender al otro, a la víctima, como el lugar donde tenemos que nosotros hacer justicia, donde tenemos que cumplir la verdadera misión que es traer el reino a este mundo, que ese es como finalmente lo que está detrás de todas las utopías, detrás de todos los proyectos políticos de lucha de los pueblos. Ese es algo que está siempre ahí latiendo en común. Y yo quisiera concluir con una cita que me parece maravillosa de Franz Rosenzweig. Y dice así: debes amar al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes amar. ¡Qué paradoja! ¿Es que se puede mandar el amor? Cierto que el amor no se puede mandar. Ningún tercero puede ordenarlo, pero sí lo puede uno. El mandamiento del, el mandamiento del amor solo puede venir de la boca del amante. Y dice, ámame. Así pues, el mandamiento es puro presente. Hoy ordena Dios y es hoy cuando hay que escuchar su voz. Pero el amor a Dios debe exteriorizarse en el amor al prójimo. Por ello el amor al prójimo puede ser mandado y debe ser mandado. El mundo es el otro polo hacia el que se afana el amor al prójimo. El prójimo, pues, es solamente representante. No es que se le ame por él mismo, sino solo porque precisamente está allí, siéndome el más próximo. El prójimo es el otro. En última instancia, el amor al prójimo como presente recae sobre todo, sobre el mundo. Y termina cita. Y yo aquí, digamos, retomo lo que dijo Fermincho, ¿no? El prójimo, en tanto que nosotros nos volvemos próximos de esa injusticia, de ese otro, ahí es donde estamos cumpliendo el mandamiento de los mandamientos. Muchísimas gracias. Espera, espera, Katia. Quizá ahora es el momento de decir, en estos tiempos mesiánicos, que tu Juan José Bautista es nuestro Juan Bautista, el precursor, la voz que clama en el desierto, abrid los caminos a Dios. Tu Juan José Bautista es nuestro Juan Bautista.